Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Bendición fiscal a la reforma pensional. El Ministerio de Hacienda entregó un concepto favorable sobre la reforma pensional, pues considera que aunque elevará la carga fiscal, eso es compatible con la capacidad financiera de la nación. Analizaremos el tema con la experta Alejandra Sánchez, miembro de la Junta Directiva de Colpensiones. Ayuda para las comercializadoras de energía. El gobierno habilitó una nueva línea de crédito a través de Findeter para las distribuidoras y comercializadoras de energía que tienen problemas financieros. Nos acompaña Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, para evaluar si esta es una solución adecuada para los graves problemas que enfrenta el sector. Dejen de fregar, así se denomina la ley que entró a regir hoy en Colombia y que le pone tate quieto a los bancos, operadores de telefonía y otras entidades frente a las llamadas a sus clientes en horarios inapropiados. Les contaremos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional y del concepto favorable emitido por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso, el cual le da luz verde desde Hacienda al trámite de este proyecto que ya entró a su segundo debate. Para analizar este tema, quiero saludar a la doctora Alejandra Sánchez. Ella es coordinadora de la Maestría de Actuaría y Finanzas de la Universidad Nacional y quien además es miembro de la Junta Directiva de Colpensiones. Muy buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme al programa. El gusto es mío. Antes de mirar los números, ¿por qué es importante este concepto que entregó hoy el Ministerio de Hacienda para la reforma pensional que se tramita por el Congreso de la República? Teniendo en cuenta que hay un gran debate en este momento porque la otra reforma en el Congreso de la República, la reforma a la salud, como que está avanzando sin el concepto del Ministerio de Hacienda. Sí, no, pues esto era tremendamente importante. Digamos que para el país una reforma de esta naturaleza, que siempre será una reforma costosa, pues tiene que ajustarse a unos criterios de sostenibilidad y además a un marco que ya ha sido construido en la nación, que es el marco de la regla fiscal. O sea, tiene que garantizarse que no se va a estallar el gasto, por decirlo así. Y este concepto del Ministerio de Hacienda pues nos da ese parte de tranquilidad. Dice usted que hay un parte de tranquilidad y que la idea es que no se estalle el gasto de la nación, pero precisamente esa es la preocupación que tienen muchos, sobre todo en el sector pensional y quienes miran los temas fiscales de Colombia. Voy a poner aquí un primer cuadro, doctora Sánchez, para que usted me ayude como a interpretarlo, ¿no? Y son cálculos del propio Ministerio de Hacienda. Esto está dentro del concepto que emitió hoy y que respalda a esta reforma pensional. Dice el Ministerio de Hacienda, palabras más, palabras menos, que sin esta reforma pensional, el hueco pensional en Colombia es del 84,12% del PIB, más o menos es lo que yo interpreto. Pero ya con la reforma implementada y trayendo al presente los datos del año 2100, estaríamos con un hueco fiscal de 126,38% del PIB. Aquí hay un crecimiento cercano al 50%. ¿Esto no es estallar el gasto? No, no es estallar el gasto. Digamos que primero hay que entender lo que significa calcular el pasivo. Esta es la foto de hoy de un escenario que se va a mover a lo largo de 80 años, porque fíjate que esto es hasta el 2100. Y esto es suponiendo que durante todo este tiempo no hiciéramos ajustes de ningún tipo. Pero claramente el tema de las pensiones es un sistema dinámico, hay que estar ajustando. Esta reforma, por ejemplo, propone un artículo en donde permanentemente se deben hacer seguimiento a los parámetros de la reforma y cada 4 años someter al Congreso de la República una modificación de esos parámetros. Esa modificación de los parámetros puede incluir modificar la edad, modificar la tasa de cotización, modificar el número de semanas, etcétera. Y eso en función a lo que se vaya observando de cómo se vaya comportando el sistema, que haya más o menos empleo, que mejore el crecimiento económico o no, que el problema demográfico se logre, digamos, ralentizar, demorar el impacto del problema demográfico, etcétera. Entonces, este no es el valor que necesariamente va a ser. Esta es la foto de hoy, dejando congelado todo como está hoy. Claro. Así que esto puede irse transformando y no necesariamente va a ser de ese tamaño. Ahora, fíjate, ¿cómo se mide el impacto de un pasivo pensional?
se mide también en función del impacto social de esta reforma. Entonces, claro que se va a gastar más, tenía que ser así, pero está en procura de una mayor cobertura en la protección integral a la vejez. Claro. Eso es lo importante a medir, qué tanto te gastas por cada individuo. Lo que hoy tenemos es extremadamente costoso porque nos gastamos mucha plata en una población potencialmente beneficiaria muy chiquita, de apenas 3,5 millones de personas. Claro. Mientras con esta reforma ampliamos la base a más de 10 millones de personas que potencialmente podrían recibir esa pensión primero, más la gente del pilar solidario, más el pilar semicontributivo, etcétera. Estas son unas preguntas, yo le voy a hacer una pregunta un poco técnica, sí, de pronto la gente no nos las va a entender mucho, pero son las discusiones que se deben dar en el Congreso, por más que no entendamos los temas. Y aquí me aparece una cifrita que dice tasa de descuento del 4%, y esta cifra pues también está generando una preocupación, es la forma como los que saben traer flujos futuros al presente hacen sus cálculos, más o menos, teniendo en cuenta una tasa de oportunidad, una tasa de descuento. Y algunos en el sector están diciendo que ese numerito es bastante optimista, que el Ministerio de Hacienda está siendo bastante optimista con ese numerito, que si se tratara, digamos, de incorporar un número más realista, el déficit pensional inclusive podría ser mucho más alto. ¿Qué opinión le merece a usted esa discusión? Pues la verdad no lo sabría decir con precisión. Nosotros hicimos proyecciones con 3,5. Entonces, en estos temas es un poco difícil porque te tienes que sentar con el técnico para ver cuáles fueron los criterios que ellos usaron para proyectar con el 4. Ellos deben tener unas expectativas de crecimiento económico, deben estar observando los últimos indicadores, entonces deben tener unos criterios muy particulares que yo no me atrevo, digamos, a cuestionar porque entiendo yo y sé, los conozco, que lo han hecho con juicio. Entonces me imagino que ellos han estado revisando los últimos parámetros de la economía, tienen unas tendencias económicas que están pudiendo observar y por eso se pueden atrever a decir que es del 4%. Entiendo. Bueno, miremos otra gráfica a ver qué podemos extraer de este análisis. Cuando la línea aquí cae, ¿sí?, por allá en el año 2070, significa que aumenta el déficit. Y aquí estamos hablando del impacto fiscal. Por eso dicen muchos analistas, esta reforma futuro va a salir costosa para los colombianos, sobre todo para las futuras generaciones. ¿Por qué se da este brinco? Venimos como con un déficit estable, muy cercano a cero, pero se pega un salto, crece el déficit, en unos 50 años aproximadamente. Sí, pues la verdad a mí también me sorprende esa caída, tengo que ser honesta, me sorprende, entiendo que eso lo hicieron con un modelo del CEDE de la Universidad de los Andes, me sorprende porque yo creería que sí cae, pero un poco más lentamente, no tendría sentido que cayera de esa forma tan abrupta, pero bueno, lo voy a consultar. Ahora, ¿por qué sé que debe caer? Porque se agota el fondo de ahorro. Entonces, se supone que durante mucho tiempo se apalanca con el fondo de ahorro. El fondo de ahorro es un fondo que se va a ir construyendo, ¿no?, desde el comienzo, con la diferencia entre los ingresos por cotizaciones que se van a percibir nuevos, que va a llegar adicionales, y lo que antes se tenía. Ese diferencial en ingresos, más los recursos de los traslados de los que se vengan por la transición y demás, se van a ir, según la norma, a alimentar un fondo de ahorro. Ese fondo de ahorro, ¿qué le sucede? Pues que con ese fondo de ahorro, según dice la norma, se van a ir pagando las pensiones de las personas que lleguen de los fondos privados y que se pasen con la reforma a Colpensiones. Esas personas se van a ir pagando sus pensiones con ese fondo de ahorro. Entiendo que lo que ellos tienen estimado ahí es que más o menos para ese año el fondo de ahorro se agotará, ¿no? Y entonces, ¿cómo se agota? Obviamente, la nación, que es la responsable del pago de las pensiones, en cualquier caso tendrá que entrar a pagar. Y entonces ya no estará apalancada por ese fondo y por eso se cae el déficit al 2%, ¿no? ¿Entiendo? Sí, o aumenta el déficit, por decirlo de otra forma. Si se cae, es decir, desciende, se hace un gasto mayor. Un gasto mayor. Ahora, fíjate que un gasto mayor, efectivamente. Ahora, fíjate que estas cosas hay que verlas a la luz de otros factores, porque la gente se puede asustar cuando ve eso. Pero fíjate que hoy en día nosotros realmente como nación estamos gastando 3,6 del PIB, o sea, es menos 3,6, ¿no? Lo que hoy gastamos. Y lo que hoy gastamos además es un gasto muy ineficiente.
subsidiando altas pensiones, muy mal distribuido, a muy poca gente. Entonces, nuestro gasto real es de ese orden, solamente que Colpensiones se come solo un pedacito y el resto está en regímenes especiales y exceptuados y demás. Claro. Pero para esa época, para el 2067, ya esos regímenes que se han ido marchitando ya no estarán, y ese gasto tan alto ya no estará. El FOMPED, por ejemplo, que se nos lleva bastante de los recursos, ya se habrá marchitado. Entonces, decir que el gasto será de 2 puntos del PIB es realmente incluso menos que lo que hoy globalmente nos gastamos, porque esos regímenes especiales ya no pesarán tanto y serán muy poquito. Entonces, si tú lo ves en perspectiva, ¿no? Ese gasto es inferior al que hoy efectivamente gastamos. Claro, pero mire esta gráfica, yo creo que usted tiene toda la razón, yo no sé si nuestros televidentes la alcanzan a ver, ya la vamos a proyectar full pantalla, la línea punteada color amarillo, no sé qué color aparecerá ya para los que nos están viendo, es la reforma con el fondo de ahorro y más o menos nos da esa caída en el 2070, 2071, prácticamente se estaría agotando ese fondo de ahorro, seguramente usted tiene razón en esa apreciación, pero yo le quiero preguntar por esta gráfica sobre estas otras dos líneas. La azul que permanece como planita es el déficit de Colpensiones si no se hiciera la reforma pensional. Y mire la línea roja es el déficit de Colpensiones con la reforma pensional. Sin ahorro o con fondo de ahorro, ese déficit crece bastante, se acerca al menos 5% del PIB. ¿Cómo puede ser conveniente una reforma pensional que tiene ese costo tan grande, que aumenta el déficit, que aumenta el costo? Sí, fíjate que es que esta reforma pensional, vuelvo y lo digo, que es muy importante que los colombianos lo entiendan. Ese gasto que hoy hacemos en Colpensiones está dirigido a una población que hoy está afiliada, que sería la potencialmente beneficiaria, que son 3,5 millones de personas. La reforma lo que hace es ampliar esa base de posibles beneficiarios. Entonces ya van a ser un poco más de entre 10 y 11 millones de personas, dependiendo de cómo se ajuste el mercado laboral. Eso, ampliar esa base, ese beneficio de los subsidios para esa mayor población, necesariamente tiene que costar más. Claramente tiene que costar más, pero tiene una retribución que es muy importante y es que disminuye la inequidad que hoy hay en el sistema. Hoy hay una inequidad terrible entre las personas que se pensionan en los fondos privados y las que se pensionan en Colpensiones. Cualquier persona que gane más de 3 o 4 salarios mínimos lo ha percibido. Ha percibido que los que se pensionaron en Colpensiones tienen una pensión más alta, mientras que los que se pensionaron en los fondos privados es mucho más baja. Esa inequidad en el sistema no puede seguir dándose. Es absolutamente grave, ¿no? Pero además hay un elemento a favor que aquí en esta gráfica no se contempla, lamentablemente, no se deja ver, y es la siguiente. Mira, se está comparando con la línea azul, creo que es un azul oscuro, que es el escenario sin reforma. Pero ese escenario sin reforma que está allí realmente no está contemplando un elemento que es muy importante. O sea, esa no está midiendo exactamente lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hoy lo que tenemos, y todos los televidentes se habrán podido dar cuenta, es una fuga de personas que estaban en los fondos privados y que se trasladan masivamente a Colpensiones. Agosto de este año, solo en este año ya llevamos 111,000 personas trasladadas. Y esos traslados aumentan todo el tiempo. Ese flujo de personas que se nos están trasladando están aumentando el pasivo pensional de Colpensiones. Y eso no está incorporado en ese cálculo. O sea, en ese cálculo no está incorporado que al final de cuentas nos va a tocar asumir no solo el de las personas que están aquí, si no hacemos reforma, sino de todas las personas que están en los fondos privados y que faltando 10 años, van a ahorrar allá, pero faltando 10 años se nos van a trasladar. Entonces, esa mirada de ese escenario sin reforma, digamos, es un poco, es una foto sin tener en cuenta lo que efectivamente está sucediendo en el mercado. Y es un traslado masivo. Claro. O sea, el pasivo pensional al que hoy se enfrenta Colpensiones es muchísimo más grande que el que está apareciendo allí. Pues bueno, yo solo quiero resaltar que son cálculos del propio Ministerio de Hacienda, ¿no? Con eso fundamentó su aval para la pensional. Claro, es el problema de cuando tú calculas sobre una foto y dices, hoy está así el mundo, pero resulta que el mundo se mueve.
Y cada día están pasando cosas. Y esas cosas son, por ejemplo, esos traslados masivos que hacen que la nación esté expuesta al mayor riesgo posible, al mayor pasivo pensional. No solo de los que hoy están afiliados en Colpensiones, sino de los que se me van a trasladar si no hago reforma. Bueno, y de ¿Sí? esta gráfica la preocupación de muchos es que a partir del 2070, digamos los niños de hoy, las personas que van a nacer, tendrán que apoyar mucho más con su dinero al sistema pensional para pagar las pensiones en ese momento de los jubilados, porque es el momento en el que se acaba el fondo de ahorro. Gracias, doctora Sánchez. Una miradita un poco más técnica, más compleja, difícil de entender, pero es la mirada que seguramente tendrían que darle también a estos datos en el Congreso. Una feliz noche. Muchas gracias. De acuerdo y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por su tiempo. Y frente a los cálculos del Ministerio de Hacienda sobre el costo fiscal de la reforma pensional, hubo hoy varias críticas muy fuertes al gobierno nacional. Laura Rojas habló con varios expertos en la materia sobre el mayor costo fiscal que generará este proyecto. Veamos su reporte. Víctor, fueron múltiples las reacciones desde diferentes sectores ante el concepto que emitió Hacienda por la ponencia que también respalda al gobierno nacional y que fue firmada por el mayor número de ponentes a la reforma pensional. El Ministerio de Hacienda sí indicó, como usted lo asegura, que sí sería una reforma pensional mucho más costosa. Haciendo la proyección de la hora, serían 40 puntos al PIB, lo que aumentaría. Serían cerca de 560 billones de pesos. Por su parte, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana indicó algunas soluciones. El Ministerio de Hacienda confirma que hay un costo fiscal muy grande en el largo plazo. Por eso, en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana creemos importante reducir el umbral, ojalá a 1.5 salarios mínimos, de forma que todos los que vengan menos de 1.5 salarios mínimos coticen al sistema público y todos los que coticen más de 1.5 salarios mínimos coticen al sistema privado. De otro lado, también consultamos a Asofondos. Ellos también reaccionaron a este concepto que emitió Hacienda y aseguraron que los principales perjudicados son los jóvenes de ahora. Nosotros consideramos que Colombia necesita una reforma pensional. Es importante que se haga una reforma al sistema pensional pensando en tres principios: en aumentar la cobertura, en que cada vez más colombianos tengan una pensión, en que los subsidios vayan de los más ricos a los más pobres y que alcance los recursos para pagar las pensiones, que sea financieramente sostenible. Esta propuesta falla en el número 3 y ese es digamos que el reparo que nosotros tenemos y hemos tenido. Por el momento, en el Congreso de la República reposan dos ponencias, una firmada por el mayor número de ponentes, que es la que respalda al gobierno nacional, y por otro lado, la ponencia de la senadora Norma Hurtado. Lo que queda, por supuesto, es este segundo debate para conocer cómo quedaría, qué se aprobaría o no en el proyecto de reforma pensional. Gracias por continuar con nosotros aquí en Signo Pesos. Frente a los riesgos que se están denunciando por un eventual colapso del sistema eléctrico, el gobierno está adoptando varias medidas. Sin embargo, hay críticas frente a la suficiencia y la efectividad de dichas soluciones. Para explicar esos temas, quiero saludar al doctor Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, la Asociación Nacional de Generadoras de Energía. Buenas noches, doctor Castañeda, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hablemos primero del decreto que ya firmó hoy, eso se anunció hace ya unos días, pero quedó firmado hoy el decreto del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que le da vía libre al billón de pesos desde Findeter para las comercializadoras. ¿Cómo reciben ustedes este anuncio? Víctor, mire, eso es una muy buena noticia. La verdad es un tema que nosotros veníamos proponiendo desde los gremios ya hace unos meses. Estaba aprobado desde el proyecto de ley de adición presupuestal que se aprobó finalmente a mitad de año. Y eso lo que busca es solventar un poco, y en parte obviamente, la situación de crisis desde el punto de vista del flujo de caja de las distribuidoras comercializadoras. ¿En qué sentido? Pues obviamente estas empresas tienen hoy en día una estrechez en su flujo de caja por diferentes factores. El principal de ellos es haber aplicado la opción tarifaria del diferimiento de sus tarifas hace 3 años y hoy en día pues tienen un hueco más o menos del orden de unos 5 billones de pesos. Entonces esto es un buen arranque, esto es una muy buena medida que estaba esperando el sector para poderle darle aire a estas empresas y que continúen haciendo los pagos al resto de los eslabones de la cadena. Entonces ustedes vieron, pero la semana pasada XM había dicho
el riesgo en el que estaba el sistema nacía precisamente por 17 empresas que tenían un flujo de caja muy estrecho y que eso podía trasladarse a otras empresas del sector, caso los generadores de energía, en el momento en que estas comercializadoras distribuidoras no fueran capaces de honrar sus obligaciones en contratos y en las compras en bolsa. No sé si lo hizo usted a propósito, pero le salió muy bien, para darle aire a las empresas, porque entre ellas Aire es una de las que tiene dificultades financieras muy serias en este momento en el Caribe colombiano. Pero doctor Castañeda, aquí hay otro documento que tenemos en pantalla, ya me lo cambian, es esta, una resolución que apenas está para comentarios, es decir, esta medida todavía no ha entrado en vigencia, y que habla también de un alivio para las comercializadoras. Tengo entendido, leyendo este proyecto de resolución, para que las generadoras, es decir, ustedes, así estas comercializadoras, no les paguen, sigan con sus deudas con las generadoras, se les prohíba a ustedes cortarles el suministro de energía. ¿Lo entendemos bien o qué opinión tienen ustedes respecto a esta resolución? Víctor, lo está entendiendo perfecto, digamos. El sistema tiene unos ¿cómo se llama? Como unos momentos en los cuales hay que cortar y hay que tomar decisiones fuertes, precisamente para evitar mayores desangres y para evitar riesgos desde el punto de vista, digamos, de contingencias sistémicas. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un comprador de energía, un distribuidor comercializador, y comienzo a comprar energía, pero no la pago, pues obviamente eso se traslada al resto de la cadena. Y el problema que tenemos ya no solamente es un problema de comercialización, distribución de energía, que es, como le decía anteriormente, 5 billones de pesos, sino que trasladamos ese problema al resto de empresas del sector y terminamos con un hueco casi de 7 billones de pesos en compras de energía mensuales, lo cual es insostenible. Entonces, yo creo que el ministerio, digamos, al haber recibido los comentarios de esta resolución, pues espero yo que reciba de buen comentario del sector estos que se envió, porque como le digo, estaríamos solucionando un problema de 5 para volverlo un problema de 7, que es mucho más grande en el sector y que terminaríamos ya no en un riesgo desde el punto de vista financiero solucionable con recursos, como es el tema de Findeter, que está bien enfocado, sino terminaríamos ya en una crisis desde el punto de vista de desabastecimiento energético, porque si las comercializadoras distribuidoras, a mí como generador, no me pagan la energía, yo como generador térmico, por ejemplo, tengo que ir a comprar combustibles, tengo que ir a comprar gas natural importado, tengo que ir a comprar combustibles líquidos, tengo que ir a comprar carbón, y eso más o menos mensualmente me cuesta a mí como generador térmico alrededor de 1.2, 1.5 billones de pesos. Entonces, si me toca a mí que me forcen mi caja para financiar a los de abajo, no tengo cómo comprar combustibles porque a mí al final del día los vendedores de combustibles no me están dando créditos como yo sí le estoy dando a los de abajo. Entonces terminamos en un enredo desde el punto de vista financiero muy complejo y trasladándole el problema a los de arriba, como usted lo mencionaba anteriormente. Entonces el mensaje desde este lado fue: oiga, es mejor enfocar los esfuerzos desde el punto de vista de contar con recursos para que ellos hagan un puenteo de sus obligaciones futuras, hablando de los comercializadores, distribuidores, hagan un puenteo con esos créditos blandos de Findeter y no terminemos toda la cadena afectada y ya, como le digo, generando un problema desde el punto de vista de confiabilidad y desabastecimiento energético. Pero doctor Castañeda, lo que usted me quiere decir aquí con esta resolución que está para comentarios, ustedes ya hicieron algunas observaciones, es que, digamos, esto es bueno para la empresa comercializadora, que es la que me lleva la energía, digámoslo, para que la gente nos entienda, desde la subestación llegando a Bogotá hasta mi casa, ¿sí? Para yo poder prender la luz y ver televisión, digamos, ahí se solucionaría el problema, pero ¿se generaría un riesgo para ustedes, que son las que generan la energía en el país? Así es, Víctor. Es decir, si yo lo que estoy diciendo en esta resolución es, mire, no hay forma de poderle cortar a los distribuidores comercializadores, ¿sí? Que, como le digo, esa es la forma que tiene el sistema de protegerse ante un riesgo sistémico. Pues obviamente lo que pasa allí es que yo como usuario pues estoy contento, a mí nunca me van a cobrar, a mí nunca me van a cortar la energía y voy a seguir sin ningún problema, pero el problema ya no deja de ser del usuario y deja de ser de esa empresa comercializadora, distribuidora, y se traslada al resto de la gente, se traslada a los transmisores de energía y se traslada a los generadores, que como yo le decía, si no me van a pagar a mí esa generación de energía que estoy vendiendo en un mes y que no me la van a pagar en 30 días, porque normalmente me la pagan al mes siguiente,
pues ahí estamos en un enredo porque yo no soy capaz de seguir comprando combustibles para poder ya garantizarle la energía al resto de los colombianos. Entonces, volvemos un problema, Víctor, de unas pocas empresas hoy que tienen riesgos desde el punto de vista financiero y que atienden, qué sé yo, más o menos el 10-15% del total de la demanda, un poquito más, tal vez el 20% del total de la demanda, pero entonces lo estamos volviendo un problema ya que es de generadores y que terminaría afectado el 100% de los usuarios en el caso de que no tengamos flujo de caja para comprar combustible. Claro, le entiendo perfectamente. Bueno, esta gráfica la ponemos cada rato aquí y desde que arrancó el fenómeno del Niño ya nuestros televidentes la deben entender un poquito mejor. Es un poco compleja, pero bueno, al final lo que indica es que sigue subiendo el precio de la energía en bolsa, es la línea color naranja. Fue noticia cuando superó los 1.000 pesos kilovatio hora y mire esta puntica que sigue empinada en las últimas horas, en los últimos días. ¿Por qué sigue sucediendo esto si se han implementado, pues digamos, ciertas medidas, lo de Findeter, en fin, algunas resoluciones en las que se están trabajando? Víctor, yo se lo explico desde el lado, digamos, de qué es lo que está escaseando, porque siempre que se presenta, digamos, una subida en precios es porque algún producto está escaseando. Y en la energía lo que nos está escaseando hoy en día es el agua. Cuando uno se para y mira el nivel de los embalses, que es relativamente bueno para la época, estamos casi al 71-72% en este momento de nivel de embalse. Pero otro indicador que es fundamental es qué tanto nos está lloviendo, qué tanto nos llovió más bien en los meses de septiembre y octubre. Y lamentablemente las lluvias, el agua que está llegando a los embalses es más o menos el 52-55% de lo que históricamente ha sido septiembre y de lo que históricamente ha sido octubre. Entonces estamos básicamente a la mitad del agua que se estaba esperando en un momento normal, que digamos que ya es una manifestación muy diciente del fenómeno del Niño. Entonces, cuando escasea el agua, lo que hacen los generadores hidráulicos es que comienzan a subir el precio y lo van subiendo, como se está viendo en la gráfica, en la línea naranja, y lo van subiendo hasta que permiten que todos los recursos térmicos entren al sistema, que es más o menos cercana a la línea amarilla que se ve allí. Ese es el precio de escasez. ¿Qué significa el precio de escasez? Que allí el usuario va a percibir el precio hasta la línea amarilla y todo lo que pase por encima de allí ya es un problema entre generadores, porque ahí entramos en otra cosa que es también compleja de explicar, y entramos en el mundo del cargo por confiabilidad. Pasamos de precio a un sistema en el cual tenemos que garantizar las cantidades, y en esas cantidades, como le digo, ya se vuelve un neteo entre generadores. Le voy a poner un ejemplo. Si yo como hidráulico tenía una obligación de entregar 100 de energía por la obligación de energía firme del cargo por confiabilidad para mañana, y el precio está por encima, pero solamente generé 80, me faltan 20, entonces tuvo que haber un térmico u otra gente que generó 120. Entonces, los 100 se liquidan hasta la línea amarilla, que es el precio de bolsa con el precio de escasez, y el precio de bolsa, que ya es el que está más arriba de la línea amarilla, se netea ya es entre generadores. Entonces, ese generador que no cumplió con su obligación le tiene que pagar al que cumplió con su obligación. Entonces, como le digo, el usuario está protegido hoy en día hasta la línea amarilla. Todo lo que pase por encima, 1.100, 1.200, 1.500 pesos, es un problema entre generadores que el usuario no le va a afectar en lo más mínimo. Entonces, digamos que el sistema como está diseñado y como está definido regulatoriamente es así. Tenemos un techo en la bolsa que se llama el precio de escasez para los usuarios. De ahí para arriba es un problema entre generadores. Entre generadoras, claro que esa plática también ha salido de nuestro bolsillo, ¿no? Llevamos años pagando el cargo por confiabilidad. Doctor Castañeda, una última pregunta, y es que el ministro de Minas y Energía, pues cuando nos comentó a través de sus redes sociales este tema de las resoluciones y el decreto de Findeter, también habló sobre una reunión con todo el sector para encontrar soluciones definitivas. ¿A ustedes ya los llamaron? ¿Cómo les parece esta propuesta? ¿Qué esperan ustedes que ocurra después de este encuentro? Pues Víctor, yo creo que con el ministro siempre se tiene un muy buen diálogo. La reunión está convocada para mañana en la mañana con los gremios del sector, con los diferentes agentes, tanto generadores como distribuidores. También está el Naturgas, pues, que hace parte también de la cadena de suministro nuestra. Entonces, pues la idea mañana es escucharlos a ellos, porque no sabemos cuál es el alcance de la reunión. Y como le digo, pues siempre había una muy buena disposición del ministro de escuchar y de tratar de entender cuál es la problemática. Lo que yo esperaría de la reunión es como llegar a mirar cómo logramos darle más herramientas desde el lado nuestro con propuestas
y que ellos entiendan que de este lado también tienen un sector que quiere trabajar con ellos y que quiere sacar esto adelante de la mejor manera. A nadie le conviene en este país que tengamos un apagón desde el punto de vista de falta de energía a los usuarios, porque eso es el acabose del sistema. Eso llevamos 30 años precisamente para evitar esto, y por eso, digamos, todo el diseño regulatorio y todo lo que se ha venido haciendo desde las leyes 142 y 143 es precisamente para garantizarle a los usuarios que tenemos la energía siempre disponible. Se lo digo porque países vecinos han sufrido 3, 4 apagones en los últimos 30 años, mientras nosotros no. Estaba hablando de Ecuador, le estaba hablando de Venezuela, le estaba hablando de Brasil. Nosotros no hemos tenido esa situación, y lo que menos quiere el sector, las empresas, los gremios, todo el sector comprometido, el sector eléctrico, es llegar a una situación de esas, y creo que en este momento estamos a tiempo de solucionarla, como le decía, contando con los recursos financieros para que sigamos teniendo una cadena de pagos establecida en el sector. Pues doctor Castañeda, le agradezco mucho su participación esta noche aquí en Signo Pesos. Sobre todo valoramos, y los televidentes, esa explicación de cómo funciona ese precio de escasez versus el precio en bolsa. Muy interesante, muchas gracias, que les vaya muy bien pensando en todos los colombianos mañana en la reunión con el ministro. Feliz noche. Muchas gracias, Víctor, a ustedes por la invitación, muy amables. Los riesgos se pueden mitigar, se pueden solucionar. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 1.567 millones de dólares, y corresponde a las exportaciones de Colombia hacia China entre enero y agosto de este año. Según Analdex, se ha registrado un crecimiento muy favorable de 12,6% frente al mismo periodo de 2022. De otro lado, las importaciones desde China sumaron 6.647 millones de dólares entre enero y julio, con una caída de más del 28%. Las cifras de Analdex fueron reveladas a raíz de la visita que el presidente Gustavo Petro tendrá este mes al gigante asiático para fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.231 pesos con 97 centavos. Tuvo una fuerte descolgada hoy el dólar de más de 154 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,57%, se ubicó en $87 con 65 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.324.000 pesos por carga. Como referencia para mañana, índice de la bolsa Colcap tuvo una caída de 0,31%. La acción más valorizada fue la del PEI, con una ganancia de 1,64%. Este es un título inmobiliario. Y la acción que más cayó fue la de Grupo Sura Preferencial. Tuvo un retroceso del 4,82%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Ministerio de Comercio reveló que, según el barómetro de la Organización Mundial del Turismo, hay países que tienen una excelente recuperación del turismo durante este año comparado con las cifras del 2019, cuando no se había aparecido la pandemia. Veamos algunos países con buenos resultados. Qatar, 95%. Arabia, 58%. Albania, 56%. El Salvador, 32%. Y también se está destacando Colombia con un 23%. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.